Cuando está en curso una crisis que conmueve a nivel mundial y ella se origina en el Medio Oriente, es fundamental la información confiable. Muy buenas noches, gracias por compartir Fuego Cruzado como todas las noches de lunes a viernes. Hoy nos acompaña Juan Carlos dos Santos, nuestro compañero experto en temas de Medio Oriente. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Augusto. Buenas noches a la audiencia. Un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Bien, vamos a continuación a la presentación del contexto del programa de hoy. Ha transcurrido algo más de una semana desde que los lanzamientos de cohetes desde la Franja de Gaza hacia territorio de Israel nuevamente pusieron al Oriente Medio en la mira de la comunidad internacional y de la opinión pública mundial. Los ataques de Hamás y las respuestas militares de Israel, hechos considerados aislados aunque frecuentes, esta vez amenazan con prolongarse o, peor aún, escalarse hasta llegar a una situación de mayor violencia en la región. En todos estos días estuvimos haciendo un seguimiento de esta situación a través de los reportes de Juan Carlos y de nuestro sistema informativo, y hoy trataremos de aproximarnos mucho más a través del testimonio de este invitado en la noche de hoy. Ronnie Kaplan, uruguayo, estudió Economía, Filosofía y Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén y Seguridad y Diplomacia en la Universidad de Tel Aviv. Actual portavoz reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa internacional de habla hispana desde junio del 2012. Muy buenas noches, Ronnie. ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Lamento que sean estas circunstancias. Bueno, nosotros obviamente también, pero a ello agregamos el enorme interés que tenemos por la suerte, digamos, de esta región, y agradecemos mucho tu tiempo. Bueno, ante todo, por favor, en el curso de esta jornada que está acabando, un balance de la situación de las operaciones que lleva a cabo las fuerzas de Israel en Gaza. ¿Cuál es el balance que se puede hacer? 150 ataques a objetivos terroristas en la Franja de Gaza. Estamos hablando de un conflicto que tiene Israel con un grupo considerado como terrorista por gran parte de la comunidad internacional, en cuya Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Es un conflicto duro que comienza el Hamás hace 9 días, cuando en el día de Jerusalén, uno de los días más importantes del año, en el tiempo que cientos de miles de israelíes se encontraban festejando en las calles, el Hamás lanza 6 cohetes al corazón de la capital israelí y la gente rápidamente tiene que ir a buscar refugio, tiene que ir a buscar refugio por su vida. Esa es la situación que estamos viviendo y aquí estamos luchando contra Hamás en esta nueva escalada de violencia. Ronnie, dentro de las operaciones militares que se conocieron en estos 9 días, como mencionás, existe una que llamó la atención y habla del metro de Hamás que está en la Franja de Gaza. ¿Podrías darnos algunos detalles, más datos y un poco más de precisión sobre esta operación, por favor? Claro que sí, Juan Carlos. Se trata de una red de túneles subterránea que va por debajo de la Franja de Gaza y corta por debajo de las infraestructuras civiles en la Franja de Gaza, donde el Hamás operaba, se escondía, guardaba allí sus armas con depósitos de armas, y se trata de una de las principales infraestructuras terroristas que había desarrollado el Hamás en los últimos años. Para ella había invertido decenas y miles de millones, decenas y cientos de millones de dólares, y las fuerzas de defensa de Israel alcanzaron la posición de ese túnel, de esa red de túneles, el día 15 de mayo, hace 3 días, hace unas 72 horas prácticamente, y podemos decir que hemos destruido prácticamente varias decenas de kilómetros de dicho túnel de terror, lo que lleva al Hamás a tener que salir
a la luz del día a combatir con Israel. No cabe la menor duda que construir en la oscuridad, como hace Hamás abajo de la tierra, no genera ningún tipo de futuro. Yo, Ronnie, quería una curiosidad al respecto de la cúpula de defensa de Israel, que se ha visto nuevamente con intensa actividad, a veces tan espectacular que parece cinematográfica, pero es la más lacerante realidad que viven en ese momento y en esa circunstancia. Pero quería preguntarte, todo lo que pasó en esta ocasión, en este enfrentamiento, ¿genera la necesidad de ajustes de ese sistema? Me gustaría, Augusto, contarte un poco cómo funciona la cúpula de hierro y quizás en esta imagen de AFP podemos encontrar la historia de este conflicto. Básicamente, como uno dice, una imagen vale más de 1000 palabras. Y luego voy a tu pregunta. En el lado derecho de la pantalla, el televidente puede ver cohetes saliendo dentro de zonas residenciales y civiles en Beit Lakia, en la Franja de Gaza, intentando de atacar, son disparados hacia zonas civiles en Israel. Estas son las 3 de la mañana del 14 de mayo y básicamente estos cohetes pretenden asesinar a civiles israelíes. El Hamás se frustra porque no lo logran, pero esa es la intención y de esa manera debe ser juzgado, Augusto. Por otro lado, en la parte izquierda de la pantalla, del lado de Israel, podemos ver ese algoritmo de luces donde el cúpula de hierro intenta de interceptar, está a camino a interceptar los cohetes del Hamás. Es verdad, tiene un 90% de probabilidad de interceptarlos. No es hermético, pero sin lugar a dudas que es un sistema de defensa aérea de los más avanzados del planeta, y Israel ha invertido miles de millones de dólares en este sistema, y uno puede ver cómo en la parte izquierda esos antimisiles, el cúpula de hierro, está intentando de que los cohetes del Hamás no ataquen a las familias que están durmiendo en las casas israelíes, mientras que los cohetes de Hamás, eso es exactamente lo que quieren hacer, ¿verdad? Uh-huh. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver la inversión de Israel en vida durante décadas. En la parte derecha de la pantalla podemos ver la inversión del Hamás en muerte durante décadas. Y eso es básicamente la historia de este conflicto. Ustedes saben que yo en este momento estoy en la reserva aquí. Y llegamos a la reserva, Augusto, Juan Carlos, llegamos a la reserva para defender a nuestra población civil. Empezando por mi pareja, Maya, y por mis hijas, Mayan, Gili, Talila y Elay Ofra. Podemos ver aquí a las claras que quien usa la fuerza, por lo menos a nivel de la intención, de forma desproporcionada, es el Hamás, que ataca a civiles, mientras Israel defiende a civiles en Israel, claro, al tiempo que también contraataca, y eso todavía no hablamos, intenta maximizar los daños a los terroristas en la Franja de Gaza y minimizar los daños a los civiles en dicha franja. Entiendo. Ronnie, quiero valerme lo más posible de tu tiempo en el tiempo que tenemos nosotros también, así que te interrumpo casi. Estamos en línea con Ronnie Kaplan, que es actual portavoz reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel. Juan Carlos, la siguiente consulta. Ronnie, teniendo en cuenta que Hamás tiene una rivalidad política, digamos, con Al-Fatah, que está a cargo de la Autoridad Nacional Palestina, ¿cuál es la postura que tiene hoy la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, con relación a este conflicto, y si el gobierno de Israel está de alguna manera en contacto con ellos? Básicamente, nosotros como portavoces militares ingresamos menos en los temas gubernamentales, pero te puedo decir, como tú decís, Juan Carlos, que la Autoridad Nacional Palestina había anulado las elecciones dentro de la arena palestina días antes que el Hamás ataque a Israel. Esa anulación de las elecciones llevó al Hamás a querer mostrar su músculo para con el pueblo palestino, digamos,
y en ese intento de mostrar el músculo dice, bueno, fíjense cómo yo soy capaz de meter a millones de israelíes dentro de los refugios, y el Hamas saca este problema interno dentro de la autoridad, dentro de la arena palestina hacia Israel, y básicamente eso es lo que sucede. Israel es un chivo expiatorio en este conflicto. En este momento la Autoridad Nacional Palestina como tal tiene menos relación con este conflicto propiamente dicho. Esto no es un conflicto con el pueblo palestino, es un conflicto con un grupo terrorista que asumió, o sea, dio un golpe de Estado en la Franja de Gaza en el año 2006 y que tiene de rehenes, quizás hasta atrapados, a parte de su propia población, para con la cual no cumple con los derechos humanos. Es una consulta que probablemente sea muy fácil de realizar, pero bastante difícil de responder, porque no se trata de una simulación, sino una guerra en curso. ¿Qué se tiene en relación al potencial de continuidad de este conflicto? ¿Qué se sabe en relación al potencial de Hamas en términos de reservas para sostener el combate, digamos, en los próximos días y en las próximas semanas? El Hamas tiene un arsenal de aproximadamente 12.000 cohetes dentro de la franja antes de comenzar esta operación. En este momento no está claro, no hay una imagen clara de cuántos cohetes le quedan al Hamas, pero no cabe la menor duda de que es difícil alcanzar, digamos, destruir todos los depósitos de cohetes, dado que ellos los fabrican, los distribuyen a lo largo y ancho de la Franja de Gaza y los esconden dentro de infraestructuras civiles. Por lo tanto, lo que Israel, las fuerzas de defensa de Israel, Augusto, estamos haciendo es disminuyendo al máximo el poderío del Hamas. ¿Qué significa eso? Significa atacar a su personal. El Hamas es la Jihad Islámica Palestina. Significa atacar a su personal. Hemos alcanzado la posición de 140 terroristas en la Franja de Gaza, entre ellos los cabecillas de estas dos organizaciones. Estamos atacando la infraestructura, como hablábamos antes del metro. Estábamos atacando también todo lo que son los depósitos de armas que le decía, y principalmente a los ingenieros que tienen el conocimiento de cómo realizar estos cohetes, tienen el know-how, y ellos, digamos, atacando a ellos nos aseguramos que el Hamas no vuelva a este nivel, a esta cantidad de cohetes en un futuro cercano. Claro. Lo que sí sabemos... Sí, te escuchamos, Rodri. No sabemos decir si Israel efectivamente... Lo que sí sabemos es que si Israel dejase en este momento las armas, estaría poniendo en peligro su estabilidad. Si el Hamas y la autoridad, si el Hamas y la Jihad Islámica Palestina dejasen en este momento las armas, rápidamente habría aquí estabilidad, rápidamente habría aquí tranquilidad y paz. Rodney, tenemos que hacer una pequeña pausa. Quisiéramos que nos aguardes un momento y ya retornamos porque tenemos más curiosidades en relación al curso de este conflicto, ¿sí? Ya volvemos en un momento. En esta noche del Fuego Cruzado estamos en vivo y en directo con Ronnie Kaplan, que es portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, en directo desde Israel precisamente, Juan Carlos. Ronnie, los acuerdos o el acuerdo de Abraham está siendo puesto a prueba en estos momentos. Como te comentaba, Juan Carlos, un tema que lo comenta más el Ministerio de Exteriores. Nosotros como ejército estamos aquí para operar las decisiones de los tomadores de decisiones políticas electos por el pueblo, pero efectivamente se dice que el acuerdo está fuerte. Son acuerdos que hizo Israel de paz con países en la zona del Golfo. Es un acuerdo que está fuerte, lo que muestra a las claras que esta lucha no es entre Israel y el mundo árabe o Israel y el pueblo palestino. Se trata de una lucha entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Hay otra guerra que se libra habitualmente concomitante a las guerras de fuego, digamos, que es la guerra informativa, la guerra de información y desinformación. Te he notado enfático en asumir algunas líneas que parecen importantes dejar, digamos, posicionadas para ustedes. ¿Creen Ronnie, que hay una guerra de desinformación muy fuerte en curso? Sí, siempre hay en este tipo de conflictos modernos
Nosotros lo que podemos ver en ese sentido, Augusto, por ejemplo, es que quien pasa los datos dentro de la Franja de Gaza es el Ministerio de Salud del Hamas. Y en los 3 conflictos pasados, el Ministerio de Salud del Hamas no pasó datos fieles a la realidad, se obviaron datos, se sumaron datos. Y en ese sentido puedo decirte, por ejemplo, Augusto, como decía antes, que 140 de las víctimas en la Franja de Gaza son terroristas. Eso no se está diciendo de forma clara, y lo digo aquí de forma enfática. Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta que de los 3.600 cohetes que ha lanzado el Hamas hacia Israel, ha disparado el Hamas hacia Israel, unos 500 cayeron dentro de la propia Franja de Gaza, dejando unos 25 civiles muertos en la franja, según las cifras conservadoras que tenemos nosotros en este momento, y claro está que son cifras aproximadas. Fíjate entonces, Augusto, hasta qué punto el Hamas odia a Israel, que está dispuesto a seguir disparando aquí a Israel, aun cuando eso está dispuesto a seguir disparando aquí a Israel, aun cuando eso es a costa de que su propia población civil muera en la Franja de Gaza. Ese tipo de cosas nos están diciendo. Nos está diciendo también hasta qué punto el Hamas está utilizando a sus civiles como escudos humanos dentro de la franja, y lo hemos visto también con la propia prensa internacional, que Hamas la ha utilizado como un escudo humano. Juan Carlos, Augusto. Ronnie, lastimosamente Hamas no es el único grupo terrorista que trabaja, que activa en esa zona. Entonces, ¿se podría pensar que esto es una previa a un enfrentamiento con Hezbollah? ¿Podría darse esa posibilidad? Bueno, nosotros vimos 3 cohetes que fueron lanzados desde el Líbano hace 3 días y otros 6 cohetes que fueron lanzados el día de ayer. Ningún grupo se reivindicó dichos cohetes lanzados. No está muy claro si eso es algo que es posible o no es posible. Hezbollah no se lo reivindicó. En este momento Hezbollah se encuentra en una situación de problemas internos dentro de la arena libanesa, dentro del barro libanés. Entonces no está claro si eso va a suceder. Esperemos que no pase a mayores y que no hayan 12 frentes de conflicto. De todas maneras, nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel estamos prontos y preparados para cualquier tipo de eventualidad que pueda surgir aquí en esta zona, Juan Carlos. ¿Dónde y cómo está parado Irán en el marco de este conflicto? Irán es un motivador y es un financia a todos los grupos terroristas aquí en la zona del Medio Oriente, o a gran parte de los grupos terroristas. Sin lugar a dudas que está más relacionado con el Hezbollah de lo que está con el Hamas, pero también está relacionado con el Hamas. El know-how iraní es el que está por detrás del know-how de estos cohetes del Hamas. Existe también ciertas ayudas allí al Hamas, pero básicamente estamos hablando de que Irán no está directamente involucrado en este conflicto, sino principalmente como un financiador, si se dice así en español, de movimientos terroristas a lo largo y ancho de todo este Medio Oriente. Y obviamente que es un país que considera que, un país que es un rival potencial de Israel, que puede ser el rival más agrio que puede llegar a tener Israel. Antes de olvidar, no quiero dejar de consultarte, interrumpiéndole la consulta siguiente de Juan Carlos, porque creo que es un dato interesante, que nos expliques cómo funcionan las fuerzas de seguridad de Israel, cómo es el sistema de movilización, cómo es el sistema de convocatoria, quiénes son soldados de Israel en circunstancias como estas. Nosotros, primero que nada, estamos hacemos el ejército. Es un ejército obligatorio. Uno de los pocos países democráticos que tiene un ejército obligatorio. Es por necesidad esta situación. Y en el momento que terminamos el ejército obligatorio, pasamos a la reserva hasta los 42 años. Y el ejército tiene la potestad de llamarte una determinada cantidad de días al año a la reserva, en el marco de la cual uno tiene que presentarse y venir a hacer las acciones que tenga que hacer. En este caso, yo fui llamado a la reserva unos días atrás. Yo serví como jefe de enlace con Naciones Unidas hasta el año 2015. Antes había estado en el ejército desde el año 2006. En este momento tengo reserva cada varios meses
depende del caso, cada año es distinto, y en casos de emergencia como este, venimos a la reserva. Lo hacemos porque somos un pueblo que lucha contra estos enemigos, y ponerse aquí el uniforme color de oliva, el color de la paz, es un verdadero orgullo, y básicamente uno viene aquí a la reserva a defender a su familia. Es increíble el amor y el respeto que tiene toda la población israelí en este momento por los soldados israelíes. Yo lo vivo personalmente en las calles y es algo que realmente da calidez al corazón. Ronnie, hoy hubo un anuncio de 5 horas de tregua. ¿Fue así realmente? Hubo cierto anuncio allí de tregua, pero el Hamas hoy lanzó 270 cohetes desde la franja de Gaza, intensificó su lanzamiento de cohetes, así que básicamente no está muy claro. Hay ciertas negociaciones que se están dando por parte de la parte política, más que nada diplomática, con estos temas. Nosotros como Fuerza de Defensa de Israel no estamos involucrados en ese tipo de negociaciones, y lo que estamos haciendo es operar para disminuir la capacidad de fuego, las capacidades militares del Hamas, la Yihad Islámica Palestina, que son ejércitos terroristas. Ejércitos porque tienen mucho más capacidad de fuego que otros ejércitos en el mundo. Terroristas porque no reparan en atacar deliberadamente a civiles en Israel. Estamos en línea ya despidiendo prácticamente a Ronnie Kaplan, que es vocero de la Fuerza de Defensa de Israel, y queríamos tener finalmente una caracterización tuya, una opinión tuya sobre la repercusión mundial de estos hechos, Ronnie. ¿Cómo estás analizando y cómo analiza el mundo este conflicto? Perdón, Augusto, ¿me podés decir de nuevo que no escuché bien la pregunta? ¿Cuál es el análisis que haces sobre las repercusiones que está teniendo a nivel mundial y, bueno, qué repercusiones tiene Israel al respecto de otros gobiernos del nivel mundial? Como te digo, nosotros desde el ejército no estamos viendo esos temas, estamos viendo más que nada temas de cómo disminuir el poderío militar del Hamas. Existen países que están más a favor de Israel, existen países que están más en contra de Israel. A nosotros como ejército lo que nos interesa es operar y traer seguridad a nuestras familias, a nuestras casas, a nuestra población. Queremos defender la población israelí. En ese mismo sentido te cuento, Augusto, que nosotros hoy llevábamos material humanitario, mercancías humanitarias hacia la franja de Gaza por el cruce de Erez, donde seguramente Juan Carlos conoce también, y uno de los soldados que estaba allí llevando el material humanitario fue asesinado. Así que básicamente eso es lo que está pasando, ¿verdad? También al disminuir este tipo de problemas que está viviendo también la población civil en la franja de Gaza, un soldado israelí es asesinado por eso. A nivel de los países, esperamos que nos apoyen. Estamos aquí trabajando para hacer todo de una forma correcta, defendiendo a la población, maximizando daño a terroristas, minimizando daño a civiles, pero ya no depende de nosotros. Eso es algo que depende más de los diplomáticos y los políticos aquí en Israel. Bueno, te agradecemos mucho, apreciamos que la noche está en curso. ¿Tenemos cuántas horas de diferencia, Juan Carlos? 7. 7 horas de diferencia. Sabemos que no son noches de descanso para el pueblo de Israel precisamente. Te enviamos nuestra gratitud por este tiempo y esperamos poder seguir contando con tu valiosa colaboración, Ronnie, ¿sí? Estoy a total disposición de ustedes, Augusto, Juan Carlos. Espero poder informarles también que va a haber paz cuando haya paz aquí en este lugar. Saludos ahí a todo el pueblo paraguayo. Esperemos vernos en mejores circunstancias. Hasta luego. Muchas gracias, Ronnie. Será, evidentemente. Un gusto. Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, compartió esta noche con Fuego Cruzado y con la audiencia de GEN. Vamos despidiendo nuestra programación del día de hoy. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presencia. Ya llega en instantes Cuenta Final. Muchas gracias y hasta mañana.